Cordial saludos, queridos aprendices. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Vamos a darle inicio a nuestra conferencia que estaba programada para el día de hoy. Entonces, recordemos que esta videoconferencia pues está dividida en dos partes. La primera parte vamos a hablar acerca de las rutinas diarias, que es un tema bastante sencillo, muy sencillo. Y el segundo tema tiene que ver con hacer preguntas abiertas, es decir, con preguntas utilizando las WH questions, pero en pasado. Entonces, en esta primera parte, invito tanto primero como cuarto nivel estar presentes, y en la de la WH questions o preguntas abiertas, de si, bueno, eso sería solamente para el nivel 4. Aunque si usted como nivel uno quiere estar ver, no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces, démosle inicio. What do I do during the day? What do I do during the day? Entonces, la rutina diaria. Veamos algo sobre estas rutinas diarias. Miremos algunos ejemplos. I brush my teeth. I brush my hair every day. I brush my hair every day. In the morning, I'm going to work in the garden. In the morning, I'm going to work in the garden. Peter goes to the park in the afternoon. Peter goes to the park in the afternoon. Entonces, puede decirse que cuando una rutina se aprende, se crea un hábito. Algunas veces se realizan ciertas actividades extraordinarias. ¿Ok? Ahora, esa estructura que vemos aquí, de I brush my hair every day and Peter goes to the park in the afternoon, es lo que llamamos el presente simple y lo empleamos para precisamente, digamos, crear las rutinas diarias, ¿ok? Verbos comunes para expresar rutinas diarias. Hay muchos. Vamos a hablar de los más comunes, pero hay muchos verbos, así como hay actividades, ¿cierto? Y no todas las actividades son propias o iguales a las de mi compañero o a la de mi profesor o a la de mis hijos o de mis amigos. Y eso también varía mucho dependiendo de los países. No es lo mismo vivir en un país en Sudamérica o en el continente americano como tal, que en el continente europeo, por ejemplo, o en el continente africano, que tienen costumbres diferentes, que varían en cuanto a sus costumbres higiénicas, por decirlo así. No estoy diciendo que sean antihigiénicos, simplemente que son costumbres diferentes. Les pongo un ejemplo. En algún momento tuve una amiga que era de República Checa y ella no se bañaba en las mañanas, se bañaba en las noches. Y la explicación que ella me dio fue, y que tiene lógica, o sea, lo de nosotros tiene lógica, pero lo que ella me explicó también tiene lógica. Lo que pasa es que yo, ¿para qué me voy a bañar en las mañanas si he dormido toda la noche? Es decir, en la noche no he sudado, no me he ensuciado, ¿cierto? Y además de eso, me bañé en la noche, entonces estoy limpia. O sea, al despertarme al día siguiente, sí, claro, se peinan, se echa perfume, se arregla y todo lo demás. Seguramente se lavará la cara y se cepillará los dientes, porque eso es lo que hacían, pero no se bañaban. En cambio, la lógica de nosotros es: yo voy a estar limpio voy a bañarme para poder estar limpio durante todo el día. Ahora, también eso depende en la zona donde uno esté. Si uno está en una zona como Bogotá, donde uno suda poco, y muy probablemente habrán personas que sí lo hacen, que se bañarán tanto en la mañana como en la noche. Pero en zonas como en la costa, Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, etcétera, cuando hay mucho calor, de hecho hay una oleada de calor, la gente regularmente se baña 2, 3, hasta 4 veces en el día, precisamente porque uno suda mucho, se derrite uno mucho, por decirlo así.
se ensucia mucho, entonces es común en la costa bañarse 2 y hasta 3 veces, ¿cierto? Durante el día. Y eso tiene que ver con, digamos, los efectos climáticos o más bien con la temperatura que uno tenga. Sí, si uno no suda mucho ni se ensucia mucho durante el día, pues con una vez basta. Bueno, en Europa es diferente. En África también he escuchado que es muy diferente. La verdad, no sé cuáles son las costumbres. Tuve amigos africanos, amigas africanas, pero es que vivían en Estados Unidos, entonces eso cambia. Me acuerdo de un chico altísimo africano que él se bañaba, por ejemplo, todos los días y se echaban como especie de un aceite especial, una colonia y toda la cuestión, ¿sí? Entonces, son costumbres diferentes, pero digamos, no es que esté mal, no es que esté bien lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellos está mal, no, simplemente son cuestiones culturales, digamos, las fuentes hídricas que tienen en Europa no son las mismas que tenemos nosotros acá en el continente americano. Acá hay más cantidad de aguas, de agua dulce, por decirlo así, para bañarse, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces son muchas y varían dependiendo de los países, varían, pero acá vamos a hablar de las más generales. ¿Ok? So, to get up, to brush, to get a bath, to wash, to get dressed, to have breakfast, to shave, to make the bed, to go to work, to take the bus, to garden, to take photos, to drive a car, to have lunch, to cook, to listen to music, to read a book, to write, to have dinner, to go to bed. ¿Ok? Estas son las más comunes. Hay muchas más. Hay gente que ve televisión, to watch TV. Hay gente que, bueno, que la mayoría utilizamos smartphones, ¿cierto? Para revisar las redes sociales. Entonces, usted puede utilizar, to surf the internet, por ejemplo, to surf the internet, or to check my cell phone, to check Facebook, to check Instagram, to check TikTok on my cell phone, on the smartphone, ¿ok? Usted lo puede agregar. Ahora, una de las cosas importantes es la hora en que hacemos esas actividades. Miren esto, Lucas get up at 6 o'clock every day. Jerry brushes his teeth when he gets up. Teresa washes her clothes on Fridays. Felipe shaves in the morning. Paula eats her breakfast at 8 in the morning. Sylvia has lunch at 12 o'clock. Javier takes his snack at 3 in the afternoon. My aunt drinks her tea at 5 in the afternoon. Miguel goes to French classes at 4 in the afternoon. Diana or Diane washes her hair on the weekends or on weekends. Her mom combs her hair every day. Mario pays off his credit card every month. Olivia washes the dishes after lunch. Luca gets up at 6 o'clock every day. ¿Ok? Ahí comenzamos. Acá hay algo importante. Vamos a abrir Vamos a colocar un texto acá pequeño. Hay algo muy importante y es que ustedes tienen que tener en cuenta las expresiones de tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir in the morning, in the afternoon, in the evening.
Muy bien, esa es una esas son expresiones de tiempo. In the morning, in the afternoon, in the evening. Podemos también decir la hora como tal. Entonces, para expresar la hora es importantísimo utilizar la preposición at. Miren esa frase que está allí, esa oración que está allí. Luca gets up at 6 o'clock every day. Entonces, voy a decir, por ejemplo, I get up at 5 in the morning, que es lo mismo que AM, every day. Si se pueden dar cuenta aquí, para poder decir la hora, estamos utilizando la preposición at. ¿Ok? Es necesario colocar la preposición at antes de colocar la hora. At 5 in the morning every day. Entonces recuerden que ustedes pueden colocar expresiones de tiempo. Today, por ejemplo. At night. At night. Entonces, podemos también combinarlos. Today in the afternoon. In the afternoon. Afternoon. Ok. Today in the afternoon. Y así sucesivamente. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahora, podemos expresar también hobbies y pasatiempos. ¿Sí? Miremos algunos ejemplos. Charlie goes to the movies on weekends. Your mom makes cookies in the afternoon. Marlene draws in the studio. John plays video games. Richard reads a storybook. Sam goes to the beach on Sundays. Susanna swims in the pool. Lucy paints with watercolors. Liz knits hats for her baby. Pablo plays chess with his friends. Celine reads fashion magazines. Christine does crossword puzzles in her bedroom. Amadeus plays the piano every night. Servando watches the birds in the countryside. You play soccer in the backyard of your house. Michael rides a bike in the afternoons. Melanie plays with her dolls in the afternoon. Leah listens to music in her bedroom. Felix watches TV every night. Charles goes to the movies on weekends. Y aquí ya repetimos otra vez, ¿ok? Entonces, podemos expresar en nuestras rutinas diarias también hobbies, porque, digamos, hay personas acá que practican el piano, que practican la guitarra, o que tocan piano, tocan la guitarra. Hay personas acá que les gusta la lectura, hay personas acá que les gusta la escritura, hay personas acá que les gusta escuchar mucho música, hay otras personas que les encanta ver series de televisión. Entonces, hay algunas personas que les gusta hacer todas esas cosas en un solo día o simplemente los fines de semana que tienen tiempo. Entonces, usted puede armar una rutina diaria y colocarle específicamente cuándo hace esas cosas. Si lo hace on weekends o si lo hace in the evening, in the afternoon, in the morning, etc. Eso es importante saberlo. In the afternoon, in the studio, etc. ¿Ok? O también puede incluso mencionar los días. On Mondays,
on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, on Fridays, on Saturdays, on Sundays, como el caso de Sam. Sam goes to the beach on Sundays. ¿Ok? Entonces, esas son expresiones de tiempo que ustedes pueden utilizar a la vez con el uso de los hobbies o expresar los hobbies que ustedes realizan. Muy bien. Ahorita les pongo otros ejemplos, pero vamos a ver acá. La hora. La forma más fácil de decir la hora es de esta manera. Se lo voy a decir de una manera simplificada y con eso ustedes podrán decir la hora de ahora en adelante en inglés. Entonces, cuando es en el punto, así como lo vemos acá, cuando es en el punto, y en el 12, siempre vamos a colocar o'clock. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 o'clock at night. El o'clock siempre va ahí. Y siempre vamos a utilizar el it's. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. En punto. Eso lo significa. En punto. El it's es importante. Ojo, es it's. No vamos a emplear it's sin el apóstrofe. ¿Ok? Porque esto que está acá significa it is. Entonces, el it's es igual a it is. 8 o'clock. Ahora, una forma fácil de hacerlo. Seguramente acá vamos a ver. Vamos a borrar esto. Una forma fácil de hacerlo. Supongamos que vamos a ver. Que fueran las 7:25. Vamos a ver. Aquí. Y 20. Vamos a colocar que serán las 7:20. Una forma de decirlo fácil es simplemente diciendo it's 7:20. Es decir, dicen el número de la hora y dicen los minutos. 7:20. Si aquí fuera las 7:45, vamos a ver aquí. Entonces, it's 7:45. 7:45. Esa es una forma corta de decir la hora en inglés y que les aseguro, usted le habla a un americano o bueno, a la persona que tenga enfrente de habla inglesa y le va a entender diciendo it's 7:45, it's 7:20, it's 7:50, it's 7:55, it's 7:40, it's 7:35. Pero entonces deberán ustedes aprenderse los números del 1 al 59, por lo menos. Del 1 al 59. Aprenderse los números del 1 al 59, por lo menos. ¿Se acuerdan lo que les había dicho anteriormente de la importancia de crear un buen vocabulario? Bueno, eso hace parte de ese vocabulario que ustedes deberán aprender. Permíteme y dejo de compartir esto, solamente quiero mostrarles una rutina diaria. Quiero mostrarles una rutina diaria. Dame un momentico, no me demoro mucho, solamente voy a abrir el archivo en blanco en Word y lo vamos a hacer juntos. ¿Ok? Vamos a hacer aquí juntos. Siempre me gusta hacer este tipo de ejercicios en tiempo real. Yo puedo cargar un archivo, ¿cierto? Pero a mí me gusta que ustedes lo vean ya en tiempo real. Me parece que es mejor. Entonces, por ejemplo, voy a colocar I wake up at 5:20 a.m.
Wake up, levantarse. I get up at 5:30 a.m. I take a shower. I take a shower after that. Después de eso, after that. Las estoy separando para que queden completas. I prepare breakfast at I get up at 5:30. Okay. I prepare breakfast at 5:50 a.m. O vamos a colocarlo acá in the morning, solamente para que utilicemos una expresión de tiempo. I go to, vamos a ver, I have breakfast at 6:10. En el caso mío, I take my son to school at 6:30. I start work at 7:30 a.m. I have a break at 9:30 a.m. I have lunch at 1 p.m. I finish work at 5 p.m. I practice the piano for 45 minutes. I read a book for 40 minutes. I have dinner at 7:30 p.m. I usually go to bed at 10 p.m. Listo. Y esa es una rutina diaria que ustedes pueden imitar. Pueden imitarla, si lo desean, pueden imitarla. Esto es un presente simple, solamente voy a hacer una de estas. Pronombre, el verbo, y acá vendría siendo el complemento, pero en este caso puede ser la hora. Puede ser la hora, o puede ser la expresión de tiempo, ¿cierto? Puede ser una expresión de tiempo, in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿cierto? Acá vamos a colocarlo at night, in the evening, por ejemplo. 7:30 in the evening. Esas son expresiones de tiempo que son importantes aprenderse. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on weekends, on weekdays, vamos a escribirlo acá, on weekends, on weekdays, o simplemente se puede decir los días de la semana también. Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. ¿Cierto? Expresiones de tiempo. In the morning, in the afternoon, in the evening. O colocar la hora. At 7 o'clock. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esto es con respecto a las... Esto es un tema bastante sencillo con respecto a crear o escribir rutinas diarias. Bueno, voy a dejar de compartirles esto. Si quieren, tómenle pantallazo por si lo necesitan ya. En 3, 2, 1, cerramos. Muy bien. Ahora les voy a compartir la parte de las preguntas en pasado. Aquí las personas que están en nivel 1, si quieren, pueden parar. Si no, pues si están interesados de pronto en ir adelantando un poquito y saber un poco lo que les espera más adelante en los otros cursos, lo pueden hacer. ¿Okay? ¿Será acá o no es para acá? Esta es la continuación de lo que vimos también la semana pasada en la videoconferencia anterior. En la videoconferencia anterior hablamos del tiempo pasado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tiempo pasado, pero con WH questions o preguntas abiertas. Son preguntas abiertas. Recordemos que nosotros vimos las preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Entonces yo, por ejemplo, aquí les voy a escribir en el texto, aquí un texto pequeñito. Entonces, ¿qué preguntamos? Did you play football yesterday? Y entonces se respondía con yes, no, yes, I did, no, I didn't. ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos la semana pasada, que aprendimos que en preguntas y en negaciones el verbo va en su forma básica. Si vemos aquí el play, no se le colocó ed, sino que se coloca en su forma base, su forma natural, por decirlo así. Did you play football yesterday? Did you play football yesterday? No, yes, I did. No, I didn't. Eso fue lo que aprendimos la vez pasada, pero con muchísimos más verbos y mucho más elaborado, por supuesto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle a esta pregunta un WH question. ¿Ok? Entonces voy a poner un ejemplo. When did you play football? Ahí eso es una pregunta de tiempo. El when se utiliza para decir cuándo. Aquí no se puede contestar ni yes I did ni no I didn't, porque eso es una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas se responden con sí o con no, pero las preguntas abiertas se responden con la información que se le pregunta. When, se está preguntando cuándo. Well, I played football yesterday. Y listo, ahí se respondió la pregunta. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. ¿Cuáles son ese tipo de preguntas WH? Para que ustedes puedan empezar a contestar. Ojo, es importante que antes de que usted empiece a trabajar en las WH questions, H questions en español, domine ya el pasado simple. Si todavía tiene preguntas, por favor revise la conferencia que yo se las compartí a ustedes. Al compartirlo les llega también a su correo. ¿A qué correo les llega? Le llega al correo con el que usted se inscribió. Usted puede tener una cuenta de Google, puede tener una cuenta de Yahoo, puede tener una cuenta de Hotmail, puede tener una cuenta indiferentemente, es indiferente qué tipo de cuenta usted utilice o correo electrónico usted utilice.
Muchos me han dicho, profe, lo que pasa es que no me están llegando los correos electrónicos. Bueno, pero estás abriendo el correo electrónico correcto, es decir, estás abriendo el correo con el que te inscribiste al curso. Eso es importante, porque sucede que muchos de nosotros tenemos más de un correo electrónico. Yo tengo 3 correos electrónicos, por ejemplo. Entonces, yo sé para qué utilizo cada uno de esos correos electrónicos, porque un correo electrónico es personal, el otro es un correo electrónico de trabajo y el otro es un trabajo, perdón, un correo que utilizo para que me lleguen los anuncios y demás cosas de los cursos que yo envío. Y ahí es donde me llegan las copias de los correos o de los anuncios que yo envío. Ahí es cuando compruebo que sí te están llegando los correos electrónicos. Entonces, si a usted no le está llegando esa información, lo primero que usted debe hacer es revisar cuál es el correo electrónico con el que usted se inscribió. Porque si usted va a revisar el correo electrónico de Google, pero usted se inscribió con el correo electrónico del Micena o el de Yahoo o de Hotmail, pues entonces, por obvias razones, no va a encontrar nunca el correo electrónico. O los anuncios que se le envían, las copias de los anuncios que se le envían al correo electrónico. O pueden estar buscándolo en el spam o, digamos, los correos que son tipo basura, por decirlo así. Hay veces que se van para allá, entonces deberán revisarlo. Pero procure primero saber con qué correo electrónico se inscribió para poderlo hacer. Bueno, no más parafernalias aquí, vamos a continuar. Entonces, este es un ejemplo de lo que es una pregunta abierta con WH question. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacerlo. Vamos a continuar. Entonces, a continuación vamos a ver una tabla bastante completa de pronombres interrogativas o palabras interrogativas en la que, si bien no están todos, están la gran mayoría, incluyendo variaciones con what, how, who, whom, whose, etc. Ok, miremos. Miremos el ejemplo. When. It is asking about time, occasion, and moment. When did you visit the Eiffel Tower? When. ¿Cuándo? Importante saberlo. Where. ¿Dónde? Asking in or at what place or position. Where did Albert Einstein die? Where did Albert Einstein die? Hasta el momento no estamos viendo la estructura, solo quiero que vayan viendo ejemplos. What? Asking for information about something specific thing or object. What did you do on bonfire night? What did you do on bonfire night? What time? Asking for a specific hour. What time did John F. Kennedy get shot? What time did John F. Kennedy get shot? How wide? ¿Qué tan ancho? ¿Cierto? Asking about width, space. How wide was the Berlin Wall? How wide was the Berlin Wall? How old? Cuando nosotros preguntamos el how old are you? How old was King Arthur when he took the sword out of the rock? How old was King Arthur when he took the sword out of the rock? How much? Asking about price and about quantity or quantity. How much did it cost to build the Eiffel Tower? How much? Asking about price and about time, quantity. How much snow fell in Boston in the winter of 1978? Aquí vemos un how much
para preguntar sobre el costo. Y aquí tenemos un how much para saber sobre una cantidad. Ahora, como el snow es un sustantivo no contable, por eso es que utilizamos el how much, porque para los que son contables, utilizamos el how many. Snow, uno no puede decir una nieve, dos nieves, tres nieves, cuatro nieves, cinco nieves, 20 nieves, 50 nieves. No, uno no utiliza eso, uno deberá utilizar medidas. Por ejemplo, en nieve se utilizan centímetros. ¿Sí? ¿Cuánta nieve? How much snow fell in Boston in the winter of 1978? Entonces uno puede responder con centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros de nieve, ¿cierto? Ahora, si yo voy a preguntar sobre centímetros, sí podemos utilizar el how many, porque el centímetro sí es una unidad de cantidad. Entonces, how many centimeters of snow fell in Boston in the winter of 1978? Solo que es mucho más larga la oración y pues economía del lenguaje le llaman, entonces es mejor hacerlo de esta manera. How many? Asking about quantity. Countable nouns, lo que les acabo de decir. Countable nouns. How many engineers the companies hired during Y2K? Y2K. How far? Asking about distance. How far did people travel to go to the World's Fair in the last century? How come? Asking for a reason. Asking why. This is an informal way. Estoy totalmente de acuerdo. Es una oración un poco informal, ¿cierto? How come? How come people believe in Bigfoot? ¿Cómo es que la gente cree en pie grande? How come? How come? ¿Ok? ¿Cómo es que, sí, eso es lo que significa el how come? When, asking about time, location, ya nosotros lo vimos. When did you visit the Eiffel Tower? Y aquí en adelante, y eso se repite otra vez con el where. Muy bien. Vayamos acá algunos a la formación de las preguntas. Miren. Entonces tenemos, vamos a borrar un momentito. Quiero que vean esta parte primero. Esta parte que ustedes ven acá es la misma estructura que vimos la semana pasada. Did, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Ahora, esta parte que le estoy acá colocando en ese cuadro rojo es la misma parte que está aquí, vean. Miren. Perdón. Vamos a borrar eso un momentico. Vamos a hacerlo otra vez. Y vamos a colocarlo acá otra vez. Miren. Lo que está arriba es lo que está acá abajo. Entonces, el did, pronombre, verbo, complemento. Did he live in Spain? Did you draw? Did he play football yesterday? Did she fly in a helicopter? Did he bark so loud? Did we eat the whole cake? Did you cook lasagna last night? Did they buy a house a year ago? Si ustedes están haciendo este tipo de preguntas en el WH question, eso es una pregunta cerrada. Y como es una pregunta cerrada, ¿cómo la contestamos? ¿Con un yes o un no? Did you live in Spain? Yes, I did. No, I didn't. Did you draw? Yes, I drew. No, I didn't. I didn't draw. Did he play football yesterday? Yes, he played football yesterday. No, he didn't play football yesterday. Y así sucesivamente. Ese viene siendo las preguntas cerradas, preguntas de sí con respuestas de sí o no. Ahora,
Lo que hacemos con los WH question es que ampliamos, le agregamos este que está aquí, se lo agregamos a la pregunta original, que es la primera parte que les mostré, está acá. Entonces, esto es lo que agregamos. Pero la estructura de acá sigue igualita. No hay que hacer ningún cambio en esa estructura. Simplemente hay que agregarle una partecita más. Es lo único. Y esa partecita más que le agregamos son los WH questions. Lo único. Y cambia totalmente la oración porque yo digo, when did I live in Spain? Si yo no le coloco el when, sino que digo, did I live in Spain? Se convierte en una oración cerrada de sí o no. Did I live in Spain? ¿Viví en España? Sí, yo viví en España. No, yo no viví en España. Pero cuando pregunto con el when, estamos aquí, cuando pregunto con el when, ya la cosa cambia. Porque estoy diciendo, when did I live in Spain? ¿Cuándo viví en España? Entonces yo puedo responder algo como I lived in Spain in 2015. ¿Ok? Totalmente diferente a la respuesta que usted daría si no coloca el WH question. O la palabra. Aquí está la palabra WH. Son las mismas que están acá. Muy bien. Continuemos. What did you draw? ¿Qué dibujaste? ¿Qué dibujaste tú o qué dibujaste? No sé, yo puedo decir, I drew an elephant. I drew a car. I drew a house. ¿Okay? Las respuestas deben estar en pasado. Why did he play football yesterday? ¿Por qué jugó el fútbol ayer? Es una pregunta, bueno, solamente para el ejercicio. Why did he play football yesterday? Because he wanted. Porque quiso. Because he wanted. Or because he enjoys playing soccer or football. Todo depende del contexto. El how far did she fly in a helicopter? ¿Cuán lejos voló ella en un helicóptero? Sí, exacto. She flew, let's say 500 miles. 500 miles. 500 millas. Or 500 kilometers. Los gringos no tienen las mismas medidas que nosotros. Ellos en lugar de centímetros utilizan pulgadas. En lugar de metros utilizan pies. En lugar de kilómetros utilizan millas. Y así sucesivamente. Digamos que las medidas que ellos utilizan están un poco atrasadas. Y han querido cambiarlas, pero ha sido complicado. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en el país, por ejemplo, si usted tiene materiales instructivos, cuadernos, libros, páginas web, etcétera, muchísimas cosas, todo está en esa nomenclatura que ustedes están ampliando, que ellos están empleando. Entonces, si se quiere cambiar, pues se vuelve un poco complejo porque todo en cuanto a regulaciones, digamos, de exportación, entonces ya ellos tienen las medidas, digamos, en pulgadas, no en centímetros, en pies y no en metros, y así sucesivamente. Es un poco complejo, pero bueno, el que tiene el poder es el que manda y pues ellos en lugar de hacer ellos el cambio, digamos, para su propio beneficio, hace que los demás tengamos que hacer el cambio por ellos. Si yo quiero exportar, pues, yo soy el que manda más, tú te adhieres a lo que yo tengo acá y listo. Y te toca aprenderlo.
una forma así como de establecer también poder. Pero es porque también es un poco complejo cambiar toda esa nomenclatura porque cuesta dinero, porque cuesta tiempo y pues bueno, las empresas, el gobierno, etcétera, pues eso también es costoso hacerlo. Entonces, no lo han podido realizar, pero no es una medida muy exacta, en cambio, la que nosotros usamos y es la que utiliza la mayoría del mundo, es mucho más exacta el centímetro que utilizar una pulgada, ¿cierto? Porque, digamos, una pulgada tiene 2.5 centímetros, pero entonces, si yo quiero hablar no de una pulgada, sino de un centímetro, entonces ellos ya no hablarán de un centímetro, sino que estarán hablando de 0.5 o 0.4 o 0.3 de una pulgada, algo así por el estilo. Entonces no es una medida tan exacta porque ya le toca utilizar decimales o cosas así. A eso es lo que me refiero. Bueno, un poco de cultura general en cuanto al inglés, porque pues, también hace parte del aprendizaje. No solo es vocabulario, gramática y habilidades. Muy bien. Entonces, estos son los ejemplos que les quería dar. Miremos acá una conversación, yo se la leo, ustedes la escuchan y después miramos, bueno, más ejemplos, no, ya tendrían ustedes que realizar los ejercicios que están acá para poder multiplicar, perdón, para poder practicar. Muy bien, veamos entonces esta oración, esta conversación, perdón. Anna, where did you grow up? I was born in Barranquilla, but I grew up in Bogota. That's so interesting. Yes, it is. What about you, Juan? I was born in Bogota, but I grew up in Medellin. And which city did you enjoy the most? I'm not sure. I like them both. I totally understand you. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir esta parte. Nos queda 5 minuticos. Voy a aprovecharlos con ustedes. Los voy a aprovechar para esta parte de acá. Entonces, what did you study? Miren, tenemos el WH question, la palabra WH, ¿cierto? Vamos a colocar en naranja. Tenemos acá el did. Vamos a colocarlo de este color. El pronombre, vamos a colocarlo en I. Y el verbo, vamos a colocarlo en verbo. Verbo principal, ¿no? What did you study? ¿Cómo se respondería esto? I studied engineering, por ejemplo. Entonces, aquí vemos un pasado simple, ¿cierto? Tenemos pronombre, tenemos el verbo, tenemos el complemento. Vamos a colocar el complemento de otro color. ¿Listo? Pronombre, verbo y complemento. What did you study? Ahora, where did you study? Vamos a utilizar solo un verbo. ¿Listo? Para efectos de que ustedes puedan entender mejor lo que les estoy diciendo. Entonces, where, que es la palabra WH o WH, como se le llama. Where did you study?
Bien, estamos preguntando sobre el lugar. I studied in Bogotá, por ejemplo. I studied in Bogotá. Ahora, otro WH question. When did you study in engineering? Okay. When did you study engineering? Otra vez el WH question acá. Tenemos, perdón, tenemos el did. Tenemos el pronombre. Tenemos el verbo. Y tenemos acá el complemento. Correcto. Entonces, tenemos what, tenemos where y tenemos when. When did you study engineering? I studied in engineering from 2015 to 2020. Por ejemplo, les doy un rango. Entonces, otra vez, pronombre. Esto vamos a colocarlo como complemento. Entonces, tenemos acá el pronombre. Tengo el verbo en pasado. Estamos hablando del pasado. Recuerde que si una pregunta se hace con el did o se hace una negación con el did, entonces estamos utilizando el pasado simple. Entonces, studied engineering from 2015 to 2020.